Actualidad cristiana, los hechos primero, después la reflexión. ¿Qué está pasando con la tierra? Terremotos, miedo y la pregunta que inquieta al Caribe. Bienvenidos a Actualidad Cristiana. En cuestión de semanas hemos visto terremotos devastadores en Venezuela, Colombia y ahora Indonesia. Hemos visto edificios destruidos, personas evacuando, carreteras bloqueadas, ciudades enteras paralizadas y miles de personas durmiendo fuera de su casa por miedo a las réplicas. Y entonces aparece una pregunta que probablemente usted también se ha hecho. ¿Qué está pasando con la Tierra? ¿Realmente están ocurriendo más terremotos? ¿Estamos entrando en un periodo de mayor actividad sísmica? ¿Tiene relación un terremoto con el otro? ¿Y qué significa todo esto para nosotros aquí en República Dominicana? Hoy vamos a separar el ruido de las redes sociales de lo que realmente dicen los científicos, porque aquí tenemos una regla, los hechos primero, después la reflexión. Y mientras desarrollamos los hechos, pues dale like, comparte este video con alguien que quiera informarse con responsabilidad. Comenta, te estaré leyendo los comentarios y suscríbete al canal. No olvides de activar la campanita. El 10 de agosto, Colombia sufrió un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar. Chocó a una profundidad aproximada de 110 kilómetros. El desastre dejó centenares de muertos, miles de heridos y daños en cientos de municipios. Y apenas unos días después, el planeta volvió a ocupar los titulares. El 15 de agosto, un terremoto de magnitud 7.7 golpeó la zona de Flores, Indonesia. El movimiento fue superficial, alrededor de 10 kilómetros de profundidad. Generó daños graves, deslizamientos, evacuaciones y una alerta de tsunami que posteriormente fue levantada. Al momento de este guión, los reportes hablaban de más de 50 fallecidos y miles de personas desplazadas. Y aquí hay algo que debemos entender. Dos terremotos fuertes ocurridos con pocos días de diferencia no significan automáticamente que uno haya provocado al otro. Colombia e Indonesia están en contextos tectónicos diferentes. El hecho de que ocurran cerca en el calendario puede impresionarnos muchísimo, pero la geología no funciona como una cadena de dominó mundial. Entonces, ¿está temblando más? Aquí viene una de las partes más interesantes. La respuesta científica es bastante menos espectacular que lo que vemos en TikTok. Pero precisamente por eso es importante. No existe evidencia de que la Tierra haya entrado en una etapa global en la que los grandes terremotos estén aumentando de manera sostenida. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, el USGS, explica que existen fluctuaciones naturales. Algunos periodos tienen más terremotos importantes y otros menos. De hecho, el promedio histórico es de aproximadamente 16 terremotos de magnitud 7 o superior por año. Entonces, ¿por qué ahora sentimos que están ocurriendo por todas partes? El USGS señala que actualmente se localizan alrededor de 20.000 terremotos al año, unos 55 diarios aproximadamente, y que el aumento en la detección también se debe a mejores instrumentos, comunicaciones y difusión inmediata de la información. Sí, porque es que hoy un terremoto que ocurre al otro lado del planeta nos llega en segundos. Antes podía ocurrir un terremoto en Indonesia o en cualquier parte del mundo y nosotros enterarnos días después. Hoy vemos el edificio caer prácticamente mientras todavía están ocurriendo las réplicas. Y hay algo que no podemos dejar pasar por alto: las predicciones. Precisamente porque estamos viendo tantos videos, también han vuelto a aparecer los supuestos predictores de terremotos. Personas diciendo: yo lo sabía,
va a ocurrir un terremoto de tal o cual magnitud, será en tal país, será esta semana. Toda esa parte de Puerto Rico, de California, República Dominicana, Haití, van a venir los terremotos 9.5. Pero vamos a detenernos aquí. ¿Puede alguien predecir científicamente un terremoto? Y la respuesta es no. Para que una predicción sea realmente una predicción, tendría que establecer fecha y hora, ubicación y magnitud. El Servicio Geológico de los Estados Unidos afirma que ningún científico u organismo ha demostrado poder hacerlo. Una cosa es pronosticar probabilidades, otra muy diferente es decir, el martes a las 3 de la tarde habrá un terremoto de magnitud 7.2 en tal o cual lugar. Eso hoy la ciencia no puede hacerlo. Y aquí puedes meter una frase fuerte, que una predicción coincida alguna vez con un terremoto no convierte a quien lo hizo en científico. Pero ahora viene la pregunta que realmente nos interesa a nosotros aquí en República Dominicana. Porque podemos hablar durante 20 minutos o más de Colombia, Indonesia, Venezuela, pero nosotros vivimos en una isla sísmicamente activa. ¿Qué tan preparados estamos en República Dominicana? El Centro Nacional de Sismología de la UAS documenta múltiples sistemas de fallas en la isla y mantiene una red nacional de monitoreo sísmico. Pero veamos qué nos dice Ramón Delanoy, director y especialista con décadas de trabajo en sismología y geodinámica de la isla. Y como tú decías, ¿verdad? Para informar a la población, no para alarmar. Ya que es necesario que la población conozca que vivimos en una región que es altamente sísmica. Exacto. Y como en todas las regiones que son sísmicas, es de esperar que en cualquier momento suceda un terremoto de importancia. Por lo tanto, lo que hay que prepararse. Tenemos nuestras construcciones que necesitan ser reparadas, ¿verdad? Hacerlo, no construir vulnerabilidad y educarnos en ese sentido, ya que siempre vamos a tener temblores de tierra. Y bueno, hay una fecha que nosotros deberíamos recordar mucho más de lo que la recordamos. 4 de agosto de 1946. República Dominicana sufrió uno de los terremotos más importantes de nuestra historia. El terremoto generó un tsunami que afectó la costa norte. Y esto no es una profecía, no es una teoría, es historia documentada. El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo recoge el terremoto de 1946 y el tsunami que afectó la zona de Matancitas y produjo daños severos en distintas áreas del norte dominicano. Entonces la pregunta no es si podemos saber qué día ocurrirá el próximo gran terremoto, porque no podemos. La pregunta correcta es: ¿qué hemos hecho mientras esperamos que algún día esto ocurra? Y aquí no debemos decir República Dominicana no está preparada, porque eso sería demasiado categórico. Hay esfuerzos institucionales reales. En julio del 2026, el gobierno informó que está reforzando puentes, escuelas e infraestructura crítica, siguiendo evaluaciones de vulnerabilidad sísmica realizadas con apoyo de especialistas y de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESVIE. ONESVIE además realiza evaluaciones de vulnerabilidad sísmica de edificaciones e infraestructura para determinar cuáles necesitan intervenciones o estudios más detallados. Entonces, yo me pregunto, tenemos instituciones, tenemos monitoreo, evaluaciones, normas, tenemos especialistas. Pero la pregunta incómoda es, ¿tenemos suficiente preparación en nuestras casas, escuelas, edificios, hospitales y comunidades? Por otro lado, el especialista del Servicio Geológico Colombiano, John Macario Londoño, ha hablado recientemente sobre el terremoto de Colombia y el riesgo sísmico.
en una entrevista posterior al terremoto, explicó que Colombia es altamente sísmica y enfatizó algo fundamental. Las víctimas no dependen únicamente de la magnitud del terremoto, sino también de la vulnerabilidad de las construcciones. Y hay algo que la gente confunde. Después de un terremoto grande, pueden ocurrir réplicas. Una réplica no significa automáticamente que viene un terremoto todavía mayor. Pero escuchemos lo que nos dice el geólogo colombiano y profesor de la Universidad de los Andes, Rodrigo Alejandro León, que después del terremoto de Colombia habló de las réplicas y de la preparación de la ciudadanía. Lo que sabemos es que cuando hay sismos grandes, o bueno, en realidad cualquier tipo de sismo, tiene asociado una secuencia de réplicas. Ahora, la particularidad del sismo de hoy es que es un sismo profundo, y al ser un sismo profundo, las condiciones térmicas y geológicas del lugar en donde sucedió, pues nos dirían que las secuencias de réplicas no necesariamente son ricas en eventos. El USGS ha sacado unos pronósticos para esta semana, en el que pues nos dice que cerca de magnitudes alrededor de 5, pues tenemos un 34% de probabilidad de que experimentemos eso, y un 14% de una magnitud 6 o superior a 6, ¿ok? Esas son probabilidades que a lo mejor al público pues no está muy relacionado con ello, pero son probabilidades que existen, y lo que es verdad es que no sabemos si este pronóstico se cumpla en esta semana, la próxima semana o dentro de un mes, ¿ok? Bueno, y volviendo a República Dominicana, quiero hacerte una pregunta. Si mañana nuestra isla fuera sacudida por un terremoto fuerte, ¿tú sabes exactamente qué hacer? ¿Sabes dónde colocarte? ¿Sabes qué cosas de tu casa podrían caer? ¿Tienes agua? ¿Tienes una linterna? ¿Tienes medicamentos básicos? ¿Tu familia tiene un punto de encuentro? ¿Sabes cómo cerrar el gas o la electricidad si fuera necesario? Porque quizás el problema no sea solamente que llegue un terremoto. Quizás el verdadero problema sea que llegue un terremoto y nos encuentre improvisando. Y bueno, ha llegado el momento de nuestra reflexión. Recuerda, los hechos primero, después la reflexión. Mis amados, como cristianos no necesitamos convertir cada terremoto en una profecía para reconocer que vivimos en un mundo vulnerable. Tampoco necesitamos negar la realidad científica para tener fe. Y mucho menos necesitamos asustar a la gente con fechas, magnitudes o supuestas revelaciones que nadie puede demostrar. La fe no nos llama a vivir aterrorizados, pero tampoco nos llama a vivir irresponsablemente. Prepararnos no significa que tengamos menos fe. Significa que entendemos que tenemos una responsabilidad mientras estamos aquí. Y quizá la reflexión más sencilla sea esta. No sabemos cuándo ocurrirá el próximo terremoto, pero sí sabemos que debemos estar preparados. Preparados físicamente, como familia, como sociedad, y también preparados espiritualmente, porque una cosa es segura, el miedo no prepara a nadie, el conocimiento sí. Si este programa te hizo pensar, pues compártelo, porque hablar de prevención también es hablar de vida. Suscríbete al canal, activa la campanita para que seas notificado cada vez que subamos un video. Dale like y deja tu opinión. Te leo en los comentarios. Y recuerda siempre, los hechos primero, después la reflexión. Hasta la próxima entrega. Yo soy Carmen Espinosa y esto es Actualidad Cristiana.